Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola Patricio. Hola. Hola Mauricio, ¿cómo están? Ah, Hola, profe. Bien, bienvenidos a esta nueva sesión de este curso que habla un poco más desde el área de intensivo. En esta oportunidad vamos a estar con el doctor Mauricio Sarmiento y el doctor Patricio Rojas, ambos hematólogos eh, de la Reduce Christus, y nos van a hablar. No sé quién parte tú, Patricio. No, Mauricio creo que Mauricio. Voy a parte partir. del tema de trasplante general y VIH. Y Y yo voy a hablar de endotelio y procesos de complicación. hiperinflamación citoquinas hemofagocítico en este contexto. Perfecto, perfecto. Bien, pues, entonces, bienvenidos. Los voy a dejar en los siguientes minutos con el doctor Mauricio Sarmiento, destacado hematólogo de la Reduce, que nos va a hablar de un tema muy interesante. Bienvenido, Mauricio. Vale, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla, si me permiten. Ahí, ¿están viendo mi pantalla bien? ¿Me confirman, por favor? Sí, se ve bien. Vale, Está vamos. bien, Bueno, perfecto. yo les voy a hablar un poquito de las generalidades del trasplante y algunos aspectos relacionados con la medicina crítica. Y después el doctor Rojas nos va a hablar unas complicaciones ya más específicas en cuanto al intensivo de complicaciones del trasplante y de terapias celulares. Eh, Nuestra hoja de ruta vamos a hablar de generalidades del proceso, cómo definir trasplante autólogo y halogénico y algunas de sus complicaciones, y datos generales sobre qué pasa con los trasplantados en la UCI, que son cosas a considerar sobre todo por los alcances de este curso. Algunos datos chicos de terapia celular, pero Patricio va a entrar después más en detalle en esto y conclusiones. Aquí. Definiciones. Siempre es importante pararnos de dónde, de cuál es la terapia que estamos enfrentando y cómo definirla. Hay varias definiciones aceptadas, pero esta es la que más me gusta a mí, que es la que define como autotrasplante la posibilidad de suministrar quimioterapia a dosis muy altas, con buena eficiencia antitumoral y que después el paciente se recupere con células propias de esa quimioterapia. Si una persona recibiese la dosis que se dan de un trasplante, ya sea autólogo o halogénico, y no tenemos células para recuperar su hematopoiesis, posiblemente el paciente tendría complicaciones graves o fallecería por la falta de formación sanguínea. Entonces, esta definición de autotrasplante nos muestra que se puede utilizar quimioterapias de muy alta intensidad y que después el paciente sobreviva con recuperación de progenitores. El alotrasplante se basa parcialmente en el mismo concepto, pero tiene dos grandes ventajas con respecto al trasplante autólogo, que es el introducir este potente efecto de injerto contra cáncer que se ha demostrado en varias enfermedades en las cuales el sistema inmune propio no es capaz de montar una respuesta inmune contra tumores y por eso lo cambiamos por el de otra persona que sí tenga esa funcionalidad. Y en casos de insuficiencias o enfermedades medulares de fallo de producción, reemplazar la hematopoiesis defectuosa por una sana, como en el caso de las aplasias medulares o de los errores congénitos de la hematopoiesis. Un poquitito de historia. Los primeros trasplantes se hicieron en los años 40. Estos son avances bélicos, como casi todo lo que tenemos en salud. Y fue avanzando década a década hasta llegar a la década actual en la que tenemos unos escenarios muy, muy alentadores con respecto a los desenlaces de trasplante, posibilidad de trasplantar personas con la mitad de la compatibilidad o donantes que no tienen ningún parentesco y buenos tratamientos de rescate, mejores tratamientos de enfermedades basales que permiten llegar en mejores condiciones al proceso del trasplante. Y ahora lo que vamos a hablar después conmigo y con Patricio al final de los CAR-T. En el mundo hay más de 1,5 millones de trasplantes. Se hacen más de 50.000 trasplantes al año a nivel global en diversas enfermedades hematológicas. Hay muchísimas unidades de trasplante que tienen reservados donantes no relacionados o donantes de cordón. En nuestro país ha ido mejorando, no hay que desmerecer esto. A nivel privado se han hecho trasplantes, siempre se ha como comandado
el área de trasplante hematopoyético, el sistema público ha ido un poquito atrás, pero ha ido mejorando. Y sobre todo en cuanto a edad de acceso, antes eran 40 años, hace unos años, ahora ya están subiendo la edad a 60 años, lo cual ha permitido que más personas accedan a ello. Y posiblemente va a ir mejorando a medida que vaya avanzando el proceso, que los centros del país se entrenen y se familiaricen con el proceso y con sus complicaciones, y que haya gente, bueno, dispuesta a realizarse el trasplante con condiciones adecuadas. Ha mejorado, pero falta un poquito. Yo creo que vamos a llegar, pero vamos avanzando. Como les mencionaba, de los grandes avances del trasplante se han dado sobre todo por conflictos bélicos. El bombazo de Hiroshima y Nagasaki permitió ver que pacientes que estaban con cáncer en hospicios se recuperaban del cáncer, pero morían en la aplasia medular. Y esto llevó a investigadores a ver cómo se podía usar esta misma energía atómica en tratar enfermos con enfermedades malas. Y esto llevó a los primeros ejercicios que se hicieron. Estos son láminas clásicas de las presentaciones, las que es bueno saber de dónde viene esto. Y los primeros ejercicios se hicieron irradiando ratoncitos, que por supuesto sin ninguna protección fallecían. Y al irradiar estos mismos ratoncitos con protección pélvica, que es donde más hematopoiesis tiene el modelo murino, sobrevivían. O si se irradiaban sin protección, pero después se le ponían células de vaso, los ratoncitos también sobrevivían. Siguiendo esa misma modalidad, se avanzó con realizar el mismo ejercicio y experimento, pero rescatando los ratoncitos con células de otro individuo, y se pudo objetivar que los ratoncitos podían sobrevivir unos días y les da una enfermedad que se llama enfermedad secundaria, que es básicamente una enfermedad de injerto contrapuesto. Los ratoncitos se describían como con pérdidas intestinales profusas, con ictericia o con pérdida de pelo. Y siguiendo en este mismo desarrollo, ya unos años después, se hizo este mismo modelo con células leucémicas, en el que el ratoncito se irradiaba y se le ponían células leucémicas, y la leucemia reemplazaba la hematopoiesis del animal. Pero si ese mismo experimento se llevaba con leucemia e injertándole células del otro individuo, el ratoncito moría sin leucemia, pero con esta llamada enfermedad secundaria o rechazo del injerto. Así que todos estos experimentos, que como ustedes pueden ver son antiguos, empezaron a dar pie para pulir el proceso, para utilizar dosis adecuadas, y se fue avanzando hasta que en la década 70-80 ya se pudo hacer trasplantes más masivamente. Clasificando un poquito los trasplantes, a mí me gusta dividirlos en tres clasificaciones. La primera es la fuente de precursores, y es útil aquí revisar estas tres modalidades, que es el trasplante de sangre periférica, de cordón umbilical o de médula ósea. Eh, el trasplante de médula ósea se fundamenta en que dentro de la médula ósea se establece la formación sanguínea. Si se acuerdan los que están más cerca de la escuela de medicina, la embriogénesis nos enseña que las células progenitoras hematopoyéticas salen del saco de Golgi, se desplazan al vaso y después del nacimiento van a la médula ósea, y ahí se depositan durante toda la vida, y ahí se fabrica toda la hematopoiesis. Entonces, lo que hacen los médicos de trasplante es sacar de los huesos pélvicos, que es donde hay más hueso disponible para las aspiraciones medulares, más o menos 600 a 1 litro de sangre medular, que se pasa por una serie de un sistema de filtrado y se purifica para obtener médula ósea. Este proceso fue como se inició la medicina de trasplante de médula, y de hecho, si ustedes se fijan, los primeros journals de esto se llamaban el bone marrow transplantation, porque todos los trasplantes eran de médula. Y históricamente fue la primera fuente de cómo se hicieron los trasplantes. La dificultad que tienen esos trasplantes es la logística, que el paciente precisa pabellón, intubación y problemas asociados al dolor postoperatorio, con los riesgos inherentes de cualquier cirugía. Y segundo, que el rendimiento y la cantidad de pacientes a trasplantar a veces hacen difícil que sean solo los trasplantes de médula la principal fuente. Las indicaciones de trasplante de médula actualmente en adultos, la aplasia medular y la leucemia mieloide crónica, que afortunadamente son dos indicaciones muy infrecuentes. Por tanto, los trasplantes de médula en adultos son más bien escasos. Estamos haciendo principalmente trasplantes de sangre periférica, que se fundamentan en esto. En la médula ósea están las células del estroma, que tienen adheridas y ancladas las células madre progenitoras, que están aquí en este color como azul con receptor rojito.
Cuando se desarrolló la tecnología recombinante, se pudo producir en grandes cantidades los factores estimulantes de colonia de granulocito. Y esta molécula, ya de uso cotidiano y habitual, permite que las células madre proliferen y se liberen del nicho, nicho estromal de la médula ósea. Esto hace que las células circulen en sangre periférica y puedan ser obtenidas por un proceso de aféresis o una centrifugación selectiva de la médula ósea, perdón, de la sangre periférica, como les voy a mostrar. El éxito de una cosecha solamente con esta molécula, con el Neupogen, es más o menos un 70%. En los años finales de los 90, principios del 2000, apareció este medicamento inhibidor del CXR4. Si ustedes recuerdan, el CXR4 es una molécula de anclaje del VIH de los linfocitos. Entonces se desarrolló este medicamento, que su sigla inicial era AMD100 y ahora se llama Plerixafor. Y este medicamento se desarrolló para evitar el ingreso del VIH a la célula. Fue un fracaso rotundo, pero se encontró que esos pacientes hacían una leucocitosis casi leucemoides. Al analizar esa reacción de leucemoides de ese efecto secundario para lo que se diseñó el medicamento, se pudo objetivar que eran muchas células madre. Entonces se llevó de una investigación antiviral a una aplicación en trasplantología de médula y se fundamenta en que este inhibidor del CXR4 corta los anclajes de esa molécula de la célula madre del estroma. Y eso hace que en la combinación de este medicamento, del Neupogen, con el Plerixafor, logremos que yo diría 98-99% de los pacientes logran cosechas satisfactorias. Y hace que prácticamente tengamos muy poquititos pacientes que no pueden acceder al trasplante por entrega de precursores. Una vez se prepara el paciente, ya sea con este filgrastim o el Plerixafor, la donación se efectúa a través de una máquina de aféresis, que es básicamente una centrífuga in vivo. Si uno centrifuga la sangre, los elementos más pesados, que son los glóbulos rojos, van al fondo. El equipo tiene un tubito que devuelve esa sangre al paciente por una vía paralela y el sobrenadante blanco, que pesa menos, se va a un depósito, que es donde se guarda la célula madre. Por eso es importante que cuando uno moviliza al paciente y estimula que tenga muchas células madre en sangre periférica, tenga mucha en realidad, para que este sobrenadante glóbulo blanco sea rico en células progenitoras. La tercera fuente de precursores es la fuente del cordón umbilical, que se fundamenta en que las células de ese tejido son ricas en células progenitoras muy primordiales, progenitores muy precoces en la formación de hematopoyética. Y suena fancy, pero es básicamente ordeñar una placenta después del alumbramiento. Aquí está el ejecutor clampando y con una pinza extrayendo sangre del cordón, que luego de filtrarse se guardan estas bolsitas chiquititas, que son de 50-100 ml. El trasplante de cordón fue una estrategia muy útil en los años en los que no habían otras opciones, pero eran trasplantes difíciles porque estas células eran a veces escasas para recuperar la formación de una persona adulta. Se sigue usando en algunos grupos y en pediatría, pero la llegada del trasplante haploidéntico o de donantes no emparentados desplazó esta fuente a básicamente casos anecdóticos o centros muy selectos que lo siguen usando. Este video a mí me gusta mucho. Dice el rumor que es un patólogo en la Universidad de Miami, si no estoy mal. Estuvo 6 horas grabando esta persecución, que por supuesto está en cámara, en una visualización rápida, pero esto es muy lento. Y ustedes pueden observar ahí ese macrófago tratando de pescar esa rickettsia. Y finalmente, bueno, la va a endocitar y la fagocita y libera todas sus lisocimas y la destruye. Ahí lo logró. La persecución es realmente muy entretenida, pero lo que quiero que vean no es la persecución, sino lo que sucede con los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos que están cercanos a ese proceso, en su superficie deforman su citoplasma. Observen que un glóbulo rojo sanito que está lejos de la persecución está redondito, pero estos que están cerca se tornan equinocíticos. Y estas básicas prolongaciones citoplásmicas son el HLA. Esta es la química visible de cómo estas células le dicen a esta célula inmunitaria que no los agreda. Y esto es importantísimo en trasplante y en enfermedades autoinmunes. Este video me gusta mucho porque es la representación viva de que el sistema HLA funciona de forma muy eficaz.
Cuando ustedes vean pacientes que ingresen a unidades de intensivo, van a ver cuando son trasplantes halogénicos que traen esta sigla, que es el HLA está codificado de acuerdo a esa información. Recuerden que los genes del HLA están ubicados en el cromosoma 6 y se codificaron de forma como alfabética por los genes que primero se descubrieron que fueron los del A, después el B, después el C, después avanzaron en ese orden, no fueron muy creativos los que los diseñaron en esa nomenclatura, y que a medida que ustedes vayan viendo estos números más largos, habla de que la sensibilidad con la que se detectó y la precisión con la que se detectó esa codificación genética de ese gen es cada vez mayor. Cuando empezamos a hacer trasplante en los años 2000, 2010, nos quedamos hasta esta primera cifra y ya tenemos la posibilidad de un carnet de identidad mucho más específico y eso nos permite escoger mejor los donantes. La segunda clasificación de trasplante habla según la fuente, que puede ser autólogo de células propias o halogénico. El halogénico puede ser de donante familiar, que es básicamente el HLA idéntico, que es la posibilidad de encontrar un hermano exactamente igual al paciente. Esa posibilidad de un 25% según la recombinación mendeliana de estos genes. Y a medida que las familias son cada vez más reducidas, la posibilidad de encontrar un donante en la familia se reduce. Cuando habían familias antiguas con 8 o 10 hermanos, era muy probable encontrar un donante familiar compatible. Pero con familias cada vez más chicas o sin hermanos era complejo. Entonces, se desarrolló esta segunda estrategia que es el trasplante no relacionado, que se fundamenta en que la recombinación genética de esto del cromosoma 6 y de los genes del HLA permite que con frecuencia encontremos donantes idénticos a las personas, pero en lugares alejados. Esto depende mucho de la etnia o de la migración, pero hay posibilidad de encontrar uno, si no estoy mal, uno cada 14.000 individuos puede ser similar al otro. Y eso permite que encontremos donantes exactamente iguales en el HLA, no en el fenotipo, sino en el genotipo del sistema inmunitario en lugares alejados. Esto favorece que tengamos donantes disponibles prácticamente para casi todos los pacientes, pero tienen un costo importante. No es que la donación de la médula sea costosa, sino la logística, detectarlo, estudiar toda la parte microbiológica, confirmar la compatibilidad y trasladarla. Esos son trasplantes o células que son de un costo relevante. Afortunadamente, desde el año 2004 aparece el trasplante haploidéntico, que es la posibilidad de trasplantar personas con la mitad de la compatibilidad del HLA, ya sean hermanos, padres, hijos o primos, en algunos casos de grupos muy endogámicos. Y con una modificación del proceso de quimioterapia se logra que este trasplante de la mitad de la compatibilidad o de un hermano idéntico o de un donante no relacionado con identidad completa o parcial sea exactamente igual. El desenlace es el mismo. La tasa de curación de leucemias o de reemplazo de hematopoiesis es la misma. Solamente que estos trasplantes precisan un poquitito más de cuidado y dosis diferentes de quimioterapia. Y por último, la clasificación de acuerdo a la intensidad del tratamiento. Se habla de un esquema mieloablativo que se usa básicamente en todos los trasplantes autólogos y en donantes jóvenes de cualquiera de estos tipos de donante emparentado idéntico, donante no relacionado o haplo. Y aquí están descritos los medicamentos que más frecuentes se utilizan: la irradiación corporal total de entre 1200 y 1400 grays, busulfana a dosis altas, melphalan a dosis altas y combinaciones de varios esquemas que se utilizan para linfomas o mieloma. Los trasplantes de intensidad reducida se desarrollaron para brindar la posibilidad de trasplantar a personas mayores o frágiles y se fundamentan en esquemas basados en fludarabina, en busulfana a dosis más bajitas o melphalan lo mismo y radiaciones con dosis más chiquititas. Eso permite que trasplantemos personas mayores o con comorbilidades y por supuesto tienen un poquito más riesgo de recaída porque la intensidad del tratamiento preparatorio de trasplante o de acondicionamiento se asocia también con desenlaces favorables. Entonces, así como concepto general, si uno tiene un paciente joven, lo ideal es ofrecerle un trasplante que sea con intensidad mieloablativa, y si es un paciente frágil o con comorbilidades, ofrecerle una intensidad reducida, sabiendo que eso tiene impacto en los desenlaces de curación de las distintas enfermedades. El primer caso clínico de un paciente de 64 años que tiene una historia ya clásica para todos los que hacemos medicina interna, de malestares difusos, dolor lumbar de predominio nocturno como signo de alarma, y en quien se solicitan exámenes que confirman una anemia
normocíclica normocrómica, con VHS muy elevada, con rulo presente, y en el que el estudio finalmente concluye que tiene un mieloma múltiple. Ahí pueden ver ustedes las células con el citoplasma excéntrico y características del mieloma. ¿Por qué les muestro este caso? Porque la principal causa de trasplante autólogo a nivel global es el mieloma múltiple y las discrasias de células plasmáticas. En segundo lugar, los linfomas, ya sean no Hodgkin o Hodgkin, y bueno, estos son anecdóticos, pero la principal causa de trasplante autólogo es el mieloma múltiple. Y eso es visible en estos registros internacionales y en nuestra casuística también. Los registros internacionales muestran esta gráfica, que es bastante similar a esta es americana y la europea, la norteamericana y la europea, en que se ve que los trasplantes autólogos han ido creciendo, pero aquí en pandemia caen un poquitito y luego tienen un plato, y esto lo va a explicar después, el uso de las terapias celulares como los CAR-T, que han venido a reemplazar en algunas indicaciones el trasplante. Y este punto, que es una de esas cosas históricas que siempre hay que mencionar, y es que entre el año 88 y el año 90 y tanto, se hicieron muchos trasplantes autólogos en cánceres sólidos como el cáncer de mama. Y este es una historia que es una historia muy trágica porque cuando muchos oncólogos se entrenaron para hacer los trasplantes autólogos en cáncer de mama, observaron que lo que estaba reportado en los distintos estudios no era tan real y que los pacientes no les iba tan bien como se había publicado en revistas prestigiosas como el New England Journal of Medicine. Y se descubrió que los datos preliminares que habían mostrado esto eran falsos. Esto llevó a que el doctor Adra, el infame doctor Adra, que fue el que se inventó esto, que un australiano se le quitara la licencia, fue el primer retracto oficial del New England, en el que se equivocaron, en el fondo, mostrando esta información. No sabemos qué tanto daño hizo eso, pero si uno obvia ese evento y conecta este punto con esto, ustedes pueden ver que es una línea prácticamente que es paralela a la de los trasplantes halogénicos. Este punto nos muestra que el cáncer de mama es muy frecuente y que se hicieron cosas que no fueron apropiadas en ese momento. Ahora, ¿cómo se hace un trasplante autólogo? La forma clásica es la que se hace en muchos centros del mundo, que es como el paradigma del trasplante, en que se recolectan las células madre, como yo les mencioné, con estas máquinas de aféresis, se congelan y después de que el paciente está preparado, las células se descongelan del banco de sangre con este preservante y el paciente se le ofrece la quimioterapia de acondicionamiento y se injertan las células descongeladas. Lo que nosotros hicimos aquí hace unos años atrás es evitar este proceso de congelación. Lo hicimos básicamente por evitar toxicidad y reducir costos. La congelación es costosa, vale más o menos $3,000 o $4,000 por evento. Y nos propusimos hacer trasplantes sin esa detención, sino hacerlos en consecutivo. Se colecta, se trata y se reinfunde sin congelar las células, sino guardándolas como se guardan las células de glóbulos rojos, que pueden durar semanas en el banco de sangre. Y nos encontramos con evitar ese proceso que los trasplantes en fresco o no congelados tenían desenlaces muy, muy buenos y mejores que los pacientes que se congelaban. Y comparando con un grupo europeo, encontramos que nuestros trasplantes que no se congelaban tenían menos uso de nutrición parenteral, básicamente ya casi no usamos parenteral en los trasplantes autólogos, hacían menos neutropenia febril, la mucositis era significativamente menor y usaban menos opiáceos por la misma razón. Esto lo encontramos, después lo reportaron otros grupos, curiosamente de países con poca plata, para abaratar costos, y estamos tratando de averiguar los mecanismos por los cuales sucede esto para ver si cambiamos un poco el paradigma de congelar todas las células que se hace a nivel global. Esto también lo mostramos en un grupo de linfomas en el que encontramos que los trasplantes no congelados les iba mejor con cualquier tipo de acondicionamiento, comparándolos con los congelados, y encontramos una tendencia a mejor sobrevida, pero eso tiene un sesgo histórico porque los trasplantes congelados generalmente son trasplantes más antiguos y los no congelados se trataron con medicamentos mejores. Entonces, ese dato es discutible, pero sí seguimos observando que no congelar los productos del trasplante hace que tengan mejores desenlaces inmediatos en el trasplante. ¿Por qué se complican los trasplantes autólogos? Pueden ustedes observar en este cuadro que es esta lámina que es antigua, pero sigue siendo válida, y es que vuelve a la enfermedad de base. La principal complicación del trasplante autólogo es el retorno de la condición que motivó el trasplante.
Las fallas o las infecciones, como ustedes pueden ver, son poco relevantes. Asimismo, la falla orgánica y otras condiciones. El trasplante autólogo cada vez es más seguro y así como a modo coloquial mencionamos los que hacemos trasplante, que es más fácil trasplantar a alguien un trasplante autólogo que tratar una leucemia aguda, porque realmente se ha simplificado el proceso. Segundo caso, paciente de 18 añitos con 3 semanas de petequias, fatigabilidad, dolores difusos en los huesitos. Llega a urgencia y se le pilla este desastre, que es una pancitopenia con blastos linfoides en cantidades enormes. Y usted puede ver en esta laminita acá los blastos que son agranulares, característicos de la leucemia linfoblástica aguda. Nuevamente, nuestra lámina de las indicaciones, pueden observar ustedes que las principales causas de trasplante halogénico en este color violeta son la leucemia mieloide aguda, linfoblástica aguda y las mielodisplasias. Estos trasplantes son más complicados. Es un trasplante de por sí ya el autólogo es antinatural. Esto ya es dramáticamente antinatural. No es natural ponerle la sangre de una persona a otra en su cuerpo y que esperemos que funcione. Y se fundamenta en que mientras le estamos dando una quimioterapia de acondicionamiento, ya sea de intensidad reducida o mirablativo al paciente, el donante está entregando sus células madre y cuando el paciente termina su quimioterapia, se le infunden esas células madre al paciente y todos los pacientes se infectan, hospitalizaciones prolongadas. Hemos encontrado que no congelar estos productos iguales ofrece alguna ventaja, pero son trasplantes más complejos y son los que generalmente van a tener mayor llegada a la UCI. Pueden observar ustedes en esta lámina que los trasplantes de donante emparentado, match related, van a la baja, como les mencionaba, porque las familias cada vez son menos numerosas. Los cordones prácticamente van en descenso porque ya nadie desea hacer cordón, salvo un grupo en España y uno en Estados Unidos que siguen hinchando con eso, pero ya los otros trasplantes son más fáciles y realmente son más baratos. Los haplotrasplantes aquí en esta línea van al alza porque es disponibilidad de muchos donantes dentro de la familia y asimismo los donantes de trasplantes no relacionados o familiares o no familiares idénticos en que van a ir aumentando a medida que la familia sea cada vez menos numerosas. Algo estamos haciendo bien porque los trasplantes les va mejor. Si ustedes se fijan en esta gráfica, en la década, inicios del 2000, la posibilidad de sobrevivir a un trasplante era más o menos de un 40% y ya estamos llegando al 70%. Y observen ustedes las diferencias en magnitud numérica. Se hacían 21.000 trasplantes, ahora están haciéndose 50.000 por periodo. Entonces se están trasplantando más pacientes y se están trasplantando con mejores desenlaces. Em, Y esto se da principalmente porque tenemos mejor acceso a las unidades de cuidados intensivos que antes los pacientes no tenían esa oportunidad. ¿Por qué se complican los trasplantes halogénicos? Perdón, esta lámina me quedó acá. Eh, Básicamente, los trasplantes halogénicos se complican por muchas condiciones asociadas a la inmunosupresión y ahí es donde tiene un rol importante el médico intensivo y el manejo multidisciplinario. Em, Si bien el riesgo de que la enfermedad vuelva, aparece este gran fantasma que es la enfermedad de injerto contra huésped, las infecciones que tienen un rol súper relevante, hemorragias, otras cosas como falla crónica múltiple, tienen un impacto importante. Recuerden la torta el diagrama de pastelito de los autólogos, que básicamente esto estaba inclinado hacia la recaída. Aquí hay otras condiciones que son peligrosas también. Este trabajo lo publicó nuestro grupo hace un tiempo atrás, en 2015, en el que mostraban esta cohorte de pacientes trasplantados en nuestro centro que, observen ustedes que ahí ya se estaban haciendo cordones, pero en menor cantidad. Y como pueden ver ustedes acá, la principal fuente de ingresos de trasplante a la unidad de cuidado intensivo eran los trasplantes halogénicos, por estas condiciones linfoblástica, mieloide o linfomas. Y los que más llegaban a UCI eran los que tenían esquemas mieloablativos. El esquema mieloablativo, si bien es potencialmente más curativo de las enfermedades, también es un esquema que es más dañino, genera más mucositis y más daño endotelial, como va a mostrar el doctor Rojas en la siguiente presentación. La posibilidad en este trabajo nuestro de sobrevivir a la UCI dependía si el trasplante era autólogo o halogénico. Pueden ustedes observar acá que la mortalidad de trasplante autólogo era baja, la de trasplante halogénico y cordón era muy alta, y la posibilidad de sobrevivir el paciente a la UCI dependía de el tipo de trasplante que se realizaba. ¿Cómo podemos predecir el riesgo? Y esto es una discusión que tenemos con frecuencia con los intensivistas,
porque los chicos de intensivo manejan varios scores de riesgo, como el SOFA, el Apache, que son scores que se diseñaron para otra cosa, no se diseñaron para pacientes trasplantados. Y cuando uno analiza cómo se calcula el SOFA o el Apache u otros scores de ese tipo, los parámetros hematológicos y hematimétricos tienen un peso importante. Y recordar que estos scores se desarrollaron para infecciones o para pacientes postoperatorios, donde claramente el hacer citopenias por un evento quirúrgico grave o una infección grave tiene un impacto de sobrevida. Pero los pacientes que llegan trasplantados a las unidades de intensivo ya traen esa condición alterada, porque usamos tratamientos en los que se reemplaza la hematopoiesis, ya sea por la del mismo paciente o por la del otro, y en ese proceso quedan en cero. Entonces, ese marcador no puede ser aplicado. Buscando esto, se desarrolló este esquema en el Anderson Cancer Center en Texas que se llama PICAT, que después lo pueden buscar ustedes si quieren profundizar, y que se desarrolló específicamente para trasplantados, en que con variables clínicas propias del trasplante, como el tipo de injerto, la fase en la que está, si es en aplasia o en recuperación, y parámetros de intensivo nos permiten predecir si el, si el paciente va a tener mejor o peor pronóstico. Es un tema aún de debate, pero sin duda hay que tratar de numerar y ponerle objetivación a estos pacientes que llegan y para tratar de estimar cuál va a ser su posibilidad de recuperarse. Ahora, esta pregunta viene dando vuelta hace 2 décadas en el mundo del trasplante y del intensivo, y en el año 2010 hicieron esta recomendación en el Critical Care, en el que lo resumen de una forma bastante didáctica y que nos puede simplificar mucho la vida cuando estamos ante una situación de un paciente trasplantado que va de urgencia a UCI o del piso a UCI. Y es, si el paciente propuesto está con enfermedad tumoral o enfermedad que condiciona el trasplante en remisión ausente, se acepta la UCI sin ninguna restricción. Si no tenemos ni idea cómo está la enfermedad de base y el paciente tiene posibilidades de salir de eso con estrategias que aún no han sido usadas, se puede ingresar a la UCI para un IQ trial. Si el paciente tiene recaída su enfermedad sin otras condiciones o que, por supuesto, si el paciente rechaza la UCI, no debería ir a la UCI. Entonces, si ustedes se fijan, lo que más comanda aquí el ingreso o no a UCI es la condición por la cual se lleva el trasplante. ¿Qué quiere decir eso? Si uno tiene un paciente con una leucemia aguda, que está en remisión y que está en un shock séptico, probablemente tenga oportunidades. Pero si tenemos un paciente que está con una leucemia refractaria, con muchas complicaciones sépticas asociadas, es posible que ese paciente no logre salir porque la condición basal está no resuelta. Entonces, este cuadrito a mí me gusta mucho porque nos puede predecir mucho y nos puede ayudar mucho qué paciente llevar o no a la UCI. Avanzando para no darles mala lata con esto, el GVHD. ¿Qué es el injerto contra huésped? El injerto contra huésped es básicamente un rechazo inverso. Cuando a una persona le ponen un riñón, o le ponen un hígado, o le ponen un corazón, que ustedes lo pueden ver en la UCIs, el rechazo es descrito como una agresión del sistema inmune del receptor hacia el órgano que llega. Y todos hemos escuchado personas que pierden el riñón o sufren sus injertos hepáticos o cardíacos porque el sistema inmune del receptor lo agrede. En trasplante de médula pasa lo mismo, pero al revés. Es decir, el injerto viene firme en su inmunidad y el receptor está frágil. Entonces se generó esta enfermedad que se llama enfermedad de injerto contra huésped, graft versus host. Esto ocurre en función del tipo de trasplante, es más frecuente cuando los pacientes tienen disparidad del HLA, un poquito más frecuente en APLO, es más frecuente cuando el trasplante es mieloablativo o con algunos esquemas quimioterápicos de prevención del trasplante. Lámina clásica en la que se muestra que el paciente cuando recibe tratamiento preparatorio para el trasplante eh, presenta lesiones epiteliales que condicionan que la célula presentadora de antígenos del paciente presente antígenos y el que recibe esa respuesta es un linfocito T del donante. Entonces, esta interacción entre célula presentadora de antígeno del huésped y célula T que está recién llegando a formarse del donante y que no se reconocen hacen que se genere una clona inflamatoria que promueve más inflamación del tejido, se genera más daño tisular
se convocan más linfocitos T, se perpetúa la respuesta y en ausencia de linfocitos T reguladores, que recuerden que por este descubrimiento se ganaron el Nobel el último año, en ausencia de estos linfocitos T reguladores se genera un círculo no virtuoso o muy vicioso de daño endotelial, inflamación, daño, daño, inflamación, hasta que el paciente presenta complicaciones complejas. Clásicamente se describe el injerto contra huésped agudo o crónico como según la temporalidad. Menor a 100 días se describía como agudo, mayor a 100 días se describía como crónico, pero ya sabemos que hay pacientes que tienen manifestaciones agudas o crónicas independiente del tiempo y tienen manifestaciones que están aquí en la mitad que se llama el síndrome overlap. El cambio de agudeza a cronificación del injerto contra huésped se basa básicamente por la fibrosis y cicatrización. Deja de ser una respuesta linfocitaria pura a ser una respuesta más bien macrofágica, cicatricial, fibrótica. Y eso se acompaña de las manifestaciones como les voy a mostrar. El injerto contra huésped debe tener algoritmos establecidos, este es el que usamos nosotros en nuestro centro, en que buscamos siempre confirmación con histología, ya sea cutánea o por endoscopía o colonoscopía. Lo hepático tratamos de no confirmarlo, sino solo por sospecha, porque hacer una biopsia hepática en un paciente que está recuperándose de un trasplante puede ser complejo. Cuando tenemos sospecha digestiva hepática o se confirma lo cutáneo, partimos tratamiento lo menos invasivo posible y si el paciente no mejora o progresa, prontamente, antes de 5 o 7 días, estamos cambiando de línea a esquemas un poquito más efectivos. Este caso es de una chiquilla que tenía linfoblástica, lo trasplantamos con sangre de su padre y le hicimos una prevención de rechazo, no funcionó y le dio un injerto contra huésped gravísimo. Aquí las fotos no sé si lo refleja muy bien, pero tenía flictenas hemorrágicas en todo su cuerpito. Le hicimos tratamiento con metilprednisolona, a lo cual no hubo respuesta, y luego le hicimos un tratamiento que estamos nosotros ya con algoritmo aprobado para esto, que es fotoféresis, que es una terapia que controla muy bien el injerto contra huésped, y después mantención con esquemas de segunda línea como el ruxolitinib o el ibrutinib. Y bueno, pues ven el desenlace de esta chiquilla que se mejoró y lleva una vida normal. Eh, entonces, nosotros tenemos estrategias para definir refractariedad y cuando hay refractariedad, gracias a Dios, tenemos estas líneas que es fotoféresis, inhibidores de JAK, inhibidores de la glutatirosinquinasa, otros medicamentos como el vedolizumab, células mesenquimales u otros más que hay. El punto es cuál es mejor, nosotros pensamos que la combinación de ellos es mejor que uno solo por sí mismo. Otro paciente que tuvo un trasplante por un linfoma linfoblástico encefálico, tuvo injerto contra huésped agudo, pero a los 6 meses evolucionó con estas manifestaciones cronificadas, diarrea, hiperpigmentación, pérdida de peso. Ustedes pueden observar aquí estas lesiones escleróticas en la mano, con compromiso similar agudo, eritema en el tronco y esta hiperpigmentación facial muy intensa que no respondió a nada y le partimos ruxolitinib y pueden observar ustedes con este inhibidor de JAK, que es muy útil y demostrado en varios estudios, como el paciente ha ido evolucionando favorablemente. Este último caso es de una paciente que tenía un compromiso esclerótico muy intenso. Ustedes pueden observar aquí como el operador no lograba pellizcar la zona pretibial ni formar ninguna arruguita cutánea y le condicionaba una restricción importante del movimiento. Y después de tratamiento con esquemas de segunda línea, fotoféresis y ruxolitinib, logró mejorar los arcos de movimiento y su única molestia es que la guatita que estaba contenida por la fibrosis le brotó y eso no le gustó mucho. Por último, terapias CAR-T, que el Pato puede ser que nos hable un poquito más de esto. Esto es como ciencia ficción, pero ya se está llevando a la práctica. Esto se empezó a desarrollar en el 2010 para adelante, diría yo, así como clínicamente, y es el concepto de, por medio de ingeniería genética, realizar modificaciones de las células linfocitarias o, sí, linfoides para que ataquen un tumor previo entrenamiento o modificación por ingeniería genética. Entonces, ¿en qué consiste? Al paciente se le sacan células T, esas células T se infectan por un proceso complejo con un virus que está previamente modificado en lo genético y que lleva información en su genoma de interés. Por ejemplo, en leucemia linfoblástica aguda CD19, este virus lleva en su genoma un código para que
se integre el genoma y en las células expresen de forma quimérica en su superficie antígenos anti-19. Esto luego, estas células se cultivan, se hacen expandir, proliferar y después se injertan al paciente, una terapia previa linfodepletora, y fue tan intensa la respuesta inicial que se probó en niños que les tocó desarrollar a estos grupos protocolos para evitar que los pacientes se murieran por lisis tumoral masiva. Eh, Está bien demostrado que tiene utilidad en varias enfermedades, como les voy a mostrar. Entonces, recuerden, se sacan células autólogas, se llevan al laboratorio de ingeniería celular, se modifican sus genomas por medio de estos virus modificados previamente con ingeniería genética, se injertan de nuevo y se aguanta el chavarrón. Observen ustedes que la cantidad de CAR-Ts a nivel mundial ha ido aumentando progresivamente. En Chile no se ha partido, ya se ha avanzado harto, pero falta todavía por lo regulatorio. Mientras tanto, en Europa estaban celebrando hace poquito los 100.000 CAR-T administrados en el último año. Son terapias de alto costo, pero que pueden evitar trasplante en algunos casos o evitar quimioterapia, así que son tratamientos que realmente son muy buenos, pero aún difíciles de alcanzar para el país. Estos son los que están aprobados a nivel mundial, el tisagenlecleucel, que es para linfoblástica o linfoma, el axicabtagin, que es para linfoma B o linfoma folicular, y bueno, hay otros más, hay unos de mieloma, que es el idecabtagin, y el Silta, que son también aprobados para pacientes con mieloma. Observen ustedes que no hay CAR-T reportados ahí para otras enfermedades como la leucemia mieloide. El concepto del CAR-T es que como se diseña un ejército celular anti cierto antígeno, la enfermedad debe tener estabilidad de ese antígeno en su superficie. Entonces, si la leucemia es CD19 y no hay otra opción, no hay más escapes celulares, posiblemente que ese CAR-T funcione. Pero en la leucemia mieloide hay muchísimos tipos de leucemia y la leucemia mieloide es súper errática. Si parten con un antígeno en superficie 33, rápidamente lo pueden modificar a otro y se pierde el target. Entonces, en mieloblástica ha sido más complejo. No solamente para terapias hematológicas, sino también para otros tumores. Hay abundante investigación en tumores como los melanomas o tumores epiteliales, donde se están desarrollando CAR-T para esto. Y también en pacientes con enfermedades autoinmunes graves como el lupus. Hay trabajos bien bonitos. Así que concluyendo esta primera parte mía, el trasplante se hace mucho tiempo, brinda oportunidades de control de muchas enfermedades. Recuerden que la principal causa de trasplante alogénico es en leucemias y autólogo en mieloma y linfomas. Se ha avanzado muchísimo en hacer trasplantes menos mórbidos, con apoyo intensivo, sin duda, y que debemos estar súper atentos a ver para dónde va la micro con los CAR-T y cuando lleguen acá prepararnos en equipos multidisciplinarios de intensivo para aguantar estos pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. No sé si tienen preguntas. No sé si ahora o al final, como usted quiera. Sí, tal vez presento yo porque puede que algunas cosas las Perfecto, respondamos, pero La súper. compartimos. Dale, patrón. Ok, perfecto. déjame compartir. Gracias. Bueno, hola, sí, la parte de ahora, está bien, lo de Mauricio es muy guiado hacia la inmunología, pero aquí vamos a ver cómo esta inmunología puede hacer un desorden endotelial y vamos a hablar un poco en relación a las terapias celulares, que es un buen modelo de complicaciones inflamatorias graves, como liberación de citoquinas, toxicidades neurológicas y un síndrome hemofagocítico que se asocia a enfermedades hematológicas y pueden ser muy, muy letales si son mal manejados, ¿ya? Entonces, trasplante, en línea general, damos una preparación, quimio, más o menos radioterapias, más o menos algún anticuerpo monoclonal, caen los neutrófilos, y los neutrófilos después recuperan y viene esto que se llama el prendimiento, ¿ya? Y cuando llevamos 3 días con sobre 500 neutrófilos, decimos que la médula está recuperada. Para las plaquetas, hay definiciones un poquito distintas, usualmente son sobre 20.000 espontáneos sin necesidad de transfusión en una semana, ¿ya? Pero en líneas generales damos una toxicidad, que es el condicionamiento, que va a tratar de matar cáncer, de hacer espacio para que las células nuevas puedan anidar y prevenir este rechazo, que el receptor no rechace las células que vienen. Eh, Quedamos en esta aplasia, infundimos las células nuevas y estas células tienen que producir, replicarse y generar una nueva hematopoiesis.
Y cuando nosotros tenemos, en este caso, un trasplante alogénico, que probablemente es el modelo más complejo, vemos que el sistema inmune no se recupera instantáneamente. Y lo primero en recuperarse son las células NK, ¿ya? Las células NK son las primeras en recuperarse y estas células, al mes ya hay control, los linfocitos B suben recién a los 100 días y se afirman a los 6 meses, por eso la mayoría de las vacunas las ponemos a los 6 meses, y los linfocitos T se demoran más y al año ya tenemos un buen repertorio de TCR y buenos linfocitos T, ¿ya? Entonces, generalmente, si el paciente recae, ojalá que no recaiga precozmente porque el sistema inmune no va a estar preparado para tratarlo, ¿ya? Y este injerto tiene varias funciones. Tenemos por un lado el graft versus leuquimia o graft versus linfoma, que es lo que buscamos, que nos cure el cáncer. Y también tenemos graft versus infection, ¿ya? Evidentemente el injerto tiene que poder ser capaz de defenderse. Si no es capaz, ahí vienen las profilaxis específicas que vamos a dar para prevenirlo. Y vemos que los virus herpes se controlan por el linfocito TSD8, por eso pueden dar problemas y las profilaxis solamente son más de un año. Y lo que no nos gusta que es el graft versus host, el injerto contra huésped, que es que el injerto ataca al mismo receptor, que obviamente es lo que no buscamos, ¿ya? Entonces sí es importante esta constitución inmune, ¿ya? Ahora, vamos a hablar del endotelio. El endotelio es un órgano que tiene varias funciones, ¿ya? No es solo una cañería. Y el tema acá del endotelio es que tiene funciones de defensa, ¿ya? Tiene moléculas de adhesión que permiten que los glóbulos blancos se puedan adherir y migrar más fácil a los órganos con infección donde se requieren las células inmunes, factores de crecimiento, y reclutar, y también es capaz de producir citoquina, ¿ya? Tienen efectos de angiogénesis, eso va a ser súper importante, por ejemplo, cuando hagamos un trasplante hepático, el hepatocito tiene que regenerar todo un aparato vascular, o sea, el endotelio se tiene que regenerar junto con el hepatocito, todo este aparato vascular, nuevos capilares, obviamente hay tumores que aprovechan de esto, ¿ya? Tiene también un control del tono vascular, de producción de angiotensina 1, 2, ¿ya? Tiene factores de coagulación, el endotelio va a expresar factor tisular, este factor tisular se expresa en el endotelio, hay unionas von Willebrand, hay, especialmente con el colágeno subendotelial, moléculas de fibrinolisis, ¿ya? Y este tono vascular con óxido nítrico por prostaciclinas y también es necesario para organogénesis. Recordemos cuando vemos la embriogénesis, la yemación, o sea, vemos cómo se forma, por ejemplo, una extremidad que aumenta primero el vaso sanguíneo y del vaso sanguíneo llegan los nutrientes y se forman los órganos o las extremidades. Y ahí tenemos como terapias antiangiogénicas como la talidomía que se usó algún tiempo para depresión y nosotros la usamos en mieloma. Las embarazadas que tomaban esto, los niños nacían sin bracitos. ¿Por qué? Porque el endotelio no es capaz de proliferar y si no prolifera el endotelio no se desarrolla la organogénesis. Entonces el endotelio tiene varias funciones y nos vamos a centrar principalmente en las de defensa e inflamación, ya que son presencia de moléculas de adhesión, ya, y el tema del tono vascular que va a estar relacionado a la trombosis cuando hay disfunciones endoteliales. Entonces, el endotelio nosotros lo atacamos de varias maneras. Aquí tenemos un trasplante autólogo y un halogénico. En el trasplante halogénico más golpeado tenemos inmunosupresión, ¿ya? Alorreactividad, estamos poniéndose de otra persona, entonces hay un desconocimiento, es esta injuria inmunológica, es como una transfusión, ya es una injuria inmunológica por el de otra persona, que es un sistema completo de otra persona, los agentes infecciosos, y cosas comunes como el condicionamiento, que va a haber quimio o rayo o radioterapia, el graftment, el prendimiento, cuando recupera un sistema inmune que estaba en cero y llegamos a 100, vamos a tirar citoquinas si hay una infección, entonces genera inflamación, y hay otros agentes como los estimulantes de colonia que van a generar inflamación, y uso de, como mostró Mauricio, del dimetilsulfoxio, estos preservantes para congelar células también van a generar daño y más inflamación, ¿ya? De hecho, los pacientes que usan dimetilsulfoxio tienen más mucositis, por ejemplo. La difusión endotelial, bueno, primero el endotelio se activa, o sea, reacciona a esta injuria y después el endotelio no funciona como tiene que funcionar y ahí tenemos las complicaciones post-trasplante en relación a la difusión endotelial. Entonces aquí abajo tenemos un endotelio que el condicionamiento de este relámpago que daña poner cambios estructurales. Y aquí tenemos distintos modelos, por ejemplo, acá arriba, VOD-SOS, síndrome de obstrucción sinusoidal o enfermedad veno-oclusiva, donde hay daño a nivel de los sinusoides de los hepatocitos, y esto nos genera una disfunción orgánica y complicaciones muy, muy, muy graves de falla hepática, bien complicado. Si tenemos cambios a nivel del tono vascular, vienen algunos cuadros de neumonías idiopáticas pulmonares, algunos cuadros de leak capilar, ya, o hemorragias alveolares pulmonares difusas que pueden ocurrir en contexto de trasplante. Cuando
mezclado en relación a la difusión endotelial, estado proinflamatorio, procoagulante, podemos tener microangiopatías, por ejemplo, con síntomas neurológicos o renales, como similar a un PTT, sin ser un PTT, ¿ya? Y aquí vemos un poquito distinto, pero también toxicidad neurológica a través de las terapias CAR-T, que veremos después. Y la pérdida de que este estado procoagulante con microtrombosis sumado a una activación de vías inflamatorias también se asocia a que tengamos más riesgo de microangiopatía o también esta inflamación perpetúe un efecto contra huésped y culminamos en una falla multiorgánica que puede ser bastante grave, ¿ya? Entonces, cuando vemos el síndrome de disfunción endotelial, aquí vemos que hay varias, por ejemplo, hemorragia cerebral difusa, neumonías idiopáticas, el síndrome de preprendimiento, antes de que prenda el paciente, los glóbulos blancos se inflaman, se distresan, se tiende a ver más en segundos trasplantes y ciertos condicionamientos respectivos, síndrome del leak capilar, que hacen edema, cerosas, derrames pleurales, ascitis, etcétera, la embriopatía asociada a trasplante y algunos cuadros secundarios al uso de terapias calcinuríricas como síndrome de encefalopatia posterior reversible, el PRES, ¿ya? Hay una disfunción más crónica que sería la dermatosis, que es todo este daño crónico, disfunción endotelial crónica. Pero si vemos aquí en el monito, el GVH agudo como está presente, esta inflamación persistente, este desbalance inmunológico, desconocimiento de lo extraño, y es como tipo Scooby-Doo cuando sacan la máscara del villano y es la misma. Exacto, siempre está ahí GBH y casi siempre hay un GBH que está ahí perpetuando esto cuando los pacientes no andan bien, entonces hay que tenerlo siempre, siempre en mente, ¿ya? Vamos a hablar de lo más, probablemente más grave y el modelo más complejo, más completo, que es la micropatía asociada a trasplante. Es grave, hay daño endotelial, se activa el complemento, y hay anemia hemolítica microangiopática, que los vasos sanguíneos están dañados, se rompen los glóbulos rojos, trombocitopenia que se van consumiendo, daño renal y neurológico porque hay capilares muy pequeños que son las zonas que más se van a afectar. Es un diagnóstico que es difícil, hay que incluir otras causas como PTT, CHU, sepsis, que se llaman ACID, GVH, puro, fármacos, etcétera, y alta mortalidad si no lo tratamos oportunamente, ¿ya? Entonces, en relación a esta microangiopatía, es mucho más común el trasplante alogénico que autólogo, ¿ya? Es raro en autólogo, tendría que haber mucha toxicidad, y probablemente algún paciente que tenga un mal control antiinflamatorio, estos déficits de sustancia H, cosas congénitas medias poco frecuentes. La difusión endotelial puede ser letal si son mal manejados, o a veces, aunque lo manejemos bien, pueden fallecer los pacientes. Y hay una microtrombosis con hipoperfusión tisular, una anemia hemolítica con trombocitopenia de consumo, falla multiorgánica, y es más común en niños que adultos. Y generalmente se ve que los niños, los pediatras son más agresivos que nosotros con el condicionamiento de las preparaciones del trasplante. Eh, un poquitito complemento, el complemento es una vía que está siempre en on, es una vía de inmunidad innata, que el objetivo es destruir todo lo que entre y que no deba estar ahí, se destruye, ¿ya? Nosotros sabemos que si bloqueamos el complemento con medicamentos como eculizumab, rambulizumab, que usamos nosotros para enfermedades poco habituales que se llaman hemoglobinuria parasítica nocturna, los pacientes se van a infectar más, principalmente con capsulados. Por lo tanto, es una terapia, es una vía que tiene inmunidad, tiene efecto inmunidad, ¿ya? Hay una vía clásica que depende de la unión complejo antígeno-anticuerpo, y hay otras vías como la vía de las lectinas, ya que probablemente se asociaría más en el contexto de trasplante en relación a superficie de ciertas bacterias. Aquí no siempre es por ciertas bacterias, sino por la daño endotelial, injuria endotelial, cúmulos proteicos que pueden activar esta vía de las lectinas. Y por otro lado está la vía alterna, que sí también depende de bacterias, y estas dos no requieren anticuerpos a diferencia de la vía clásica. Bueno, estas vías van a hacer una especie de cascada que va a terminar, por un lado, en un C3A que se encarga de llevar inflamación, C3B que tiene un efecto de opsonizar para que las células sean fagocitadas, y C5A que también tiene un efecto de inflamación. Y esto culmina con un complejo ataque membrana que es de C5B a C9, que se forman verdaderos poros en las células, ya sea humanas infectadas o bacterias, paredes o membranas celulares de bacterias, ¿ya? Entonces aquí tenemos el daño que hace acá arriba, el condicionamiento, la quimio, la radioterapia, la profilaxis de GBH, otros medicamentos, una infección concurrente, etcétera, daño endotelial, subantigentina 2, interleuquina 8, endotelina, trombomodulina, baja óxido nítrico al principio, hay una tendencia más a la hipertensión, y los pacientes tú lo sospechas que están haciendo hipertensión con falla renal. La inflamación hace que los neutrófilos, que esto probablemente no es, ocurre generalmente después del prendimiento, generan estas traps, que son estas
redes de proteínas extracelulares que han más adherido al endotelio subendotelio. Ya hay destrucción de inflamación, aumento de medidores de inflamación, TNF-alfa, interleuquina, interferón gamma, y se va a activar el complemento. En algunos casos se generan a veces reacciones inmunológicas contra el C5b, y estos anticuerpos, antifactor H, el factor H tiene un control de frenar la inflamación, probablemente es el grupito que puede andar con rituximab, pero esta cascada inflamatoria daña el endotelio, se forman microtrombos, se pegan las plaquetas, según el von Willebrand, y tenemos daño de microvasculatura, principalmente a nivel cerebral y renal, ¿ya? Entonces, el primer hit es el condicionamiento, la quimioterapia, la radioterapia, hay un endotelio procoagulante que está en la fase aplásica, y cuando se recupera el paciente, es el segundo hit, el prendimiento, los calcineurínicos, si hay GBH o no, y este daño endotelial se hace más persistente. Entonces, factores de riesgo, que es condicionamiento más intenso, usar mucha radioterapia, si hay infecciones concurrentes, mucho dispositivo intravascular, como factor de riesgo bien específico, ¿verdad? Pero si hay historia de trombosis previa, etcétera, si trasplantamos a un paciente con enfermedad activa, va a tener más riesgo de daño endotelial porque hay más injuria, más inflamación. Y factores que inician esto, vamos a ver el rol de los calcineurínicos, mTOR como rapamicina, GBH, etcétera, ¿ya? Como vemos el timing ocurre al principio, usualmente después del prendimiento, entre yo creo el día 15-30, donde más se tiende a ver esto, ya, definido el día 0, el día que tú pones la célula, y la mayoría de las definiciones consideran aumento de la creatinina más del 50% del basal, aumento del LDH más de 2 veces del límite normal, no estamos hablando del LDH de 300, el LDH 500, 800, pero 2 veces por 2 del límite normal, esquistocitos, 2 froti, y trombocitopenia como que baje más del 50% de la base, o plaquetas menos de 50.000, ¿ya? Y aquí en ese score les definían como probable, o si eran 3 de 4, definitivo si eran 4 de 4, o no si eran menos de 3 de 4. Y vemos que aquí están graficados los probables y los definitivos, son menos comunes los definitivos, pero la gran mayoría ocurre en el primer mes, y en algunos casos que pueden ser más tardíos, ¿ya? Varios criterios diagnósticos, pero se basan en esquistocito, LDH, trombocitopenia, CUMS negativo, porque esto no es mediado por inmunidad directa contra el glóbulo rojo, sino viene del endotelio, aptolubina que está suprimida, y disfunción renal o neurológica. Y renal, lo más inicial en la hipertensión con la proteinuria, ¿ya? La clínica es bien variada, presentación aguda, falla renal, puede haber hipertensión pulmonar, derrames pleurales, confusión, cefalea, diarrea. La verdad es que es bien inespecífico. Y generalmente, si sospechamos que hay, primero vamos a utilizar terapias antihipertensivas. Ya, si no hay proteinuria, puede ser un bloqueador de canal de calcio, blodipino. Si hay proteinuria, ahí probablemente iremos más a la IECA-2. Depende de cómo esté la función renal. Minimizar las transfusiones, porque cada transfusión es otra injuria inmunológica. Considerar usar eritropoyetina o estimuladores de trombopoyetina. Y vemos primero si el paciente está infectado, tratemos la infección, porque esto va perpetuando el daño global. Si es GVH, descartemos el GVH, agreguemos corticoides, más o menos terapias dirigidas, ruxolitinib, etcétera, u otras terapias. A veces, a ver, este GVH subclínico, lo que yo les ponía en el monito, tal vez sí, bueno, o sea, ante la duda, démosle corticoides, ya. Si está el paciente con calcineurínico o sirolimus, sí, bueno, suspendámoslo, porque sabemos que estos precipitan y perpetúan el daño endotelial, y usemos más corticoides, micofenolato u otro inmunosupresor. Podría haber la probabilidad de tener un autoanticuerpo. Estos pacientes que tienen muchos anticuerpos contra donantes, bueno, consideremos usar plasmaférsis o rituximab. Aquí es solo por el anticuerpo, esto no es un PTT, aquí usualmente la plasmaférsis no sirve, salvo escenarios muy, muy puntuales. Y existe un examen, nosotros lo tenemos en la Católica, que es la activación hemolítica del complemento, que se mide la porción terminal del complemento, pero usualmente se procesa tan lento que pocas veces nos da una respuesta necesaria en un timing. Pero si vemos que efectivamente creemos que hay depresión de C3-C4 con aumento de la vía terminal de complemento, bueno, ahí tal vez considerar alguna terapia anticomplemento como eculizumab o ravulizumab. Entonces, el tratamiento, minimizaremos el daño endotelial, tratemos de, si ocurre esto, cambiar los inmunosupresores, controlar la infección, controlar el GVH. Estabilizadores de endotelio, existe un medicamento que se llama defibrotide, tiene un efecto anticoagulante,
bien probado en enfermedad veno-occlusiva hepática. La verdad es bien caro, se importa, un poco disponible. Si hay mucha inflamación, bloqueamos algunas citoquinas, probablemente tocilizumab, que lo vamos a ver después. La terapia celular, anakinra puede ayudar un poquito, pero la mayoría de las veces corticoides es lo que nos más ayuda a frenar esta inflamación. Y algunos estabilizadores de endotelio, N-acetilcisteína, vitamina D, este ácidos, ácidos grasos, sí, discutible. Es verdad es que un área media gris, no hay mucha evidencia robusta de buena calidad. Probablemente lo que tiene más evidencia son los bloqueadores de complemento, que son bastante caros, pueden ser 20 millones de pesos la dosis, ¿ya? Y si vemos que hay un fenómeno muy inmune, tal vez ahí considerar tal vez rituximab más o menos plasmaféresis. Y usualmente el rituxi se podría usar, esto tiene que ser en fenómenos más tardíos, porque como vimos, los linfocitos B se demoran en aparecer y probablemente una microangiopatía más tardía tenga más respuesta con rituximab. Tratamiento, medidas generales, entonces suspender por reducir los niveles de calcinurina o mTOR, ajustamos inmunosupresión según el riesgo de inquieto contra huésped, o si en un caso de órgano sólido, bueno, ahí ajustaremos según el riesgo de rechazo. Control agresivo de la presión arterial, balance hídrico, diuréticos antihipertensivos, evitar las transfusiones, a no ser que sea necesaria, porque son más injuria inmunológica. La anafilaksis generalmente no va a servir, igual podemos medir AMS 13, pero solamente está normal. Profilaxis, tratamiento de las infecciones, antifúngicas. Si hay proteinuria, considerar IECARA-2, si no, tal vez bloqueador de calcio y probablemente diálisis precoz. Si el paciente está cayendo en una falla renal, a veces entre dializar o no dializar, irse más a la diálisis porque removemos mediadores que igual nos pueden perpetuar el daño, ¿ya? Y si hay síndrome de obstrucción sinusoidal concomitante, considerar desfibrotida. ¿Cómo le va a los pacientes? Aquí hay dos series. La primera, si los pacientes se cambian de tacrolimus a ciclosporina o ciclosporina a tacrolimus, les va un pelito mejor que los que solo quedan con corticoides o con corticoides dosis alta, ¿ya? Pero probablemente los que les va mejor aún es los que cambiamos aquí, pacientes que hicieron microangiopatías con uso de calcineurínico y se les cambiaba a sirolimus, ¿ya? Sirolimus probablemente que es vía mTOR, rapamicina, es el que más da microangiopatía per se. Y obviamente el cambio no lo vamos a hacer cuando esté ocurriendo esto. Solamente el paciente hace una microangiopatía, sacamos el calcineurínico, llenamos con corticoides para que no haga un GBH, porque son pacientes que están recién trasplantados, y una vez que vemos que esto ya se frenó y que ya no hay más daño, los reticulocitos bajan, la hemoglobina se normaliza, las plaquetas empiezan a firmarse, ahí no olvidar hacer un cambio probablemente a rapamicina y vemos que los que quedan en puro corticoide, mortalidad 65% espantosa versus 36% que es mala, pero no es tan espantosa, ¿ya? Y sobreviven más los que se cambian a sirolimus, esto sobrevive al año, ¿ya? Ahora, en verdad, cómo le va a los pacientes depende de la causa de la microangiopatía. Si es por droga, calcinurínico o mTOR, les va bastante bien. Si en relación a GVH les va bien, pero no tan bien como arriba. Si es en infecciones les va peor, porque recordemos que una infección en un paciente que está con inmunosupresión va a andar más mal. Y si hay ya difusiones de órganos graves como hemorragia alveolar, la sobrevida va a ser peor, ¿ya? Entonces, probablemente aquí estar atentos si vemos que el complemento eh, va más por ahí y no hay muchos factores que modificar, tal vez ahí considerar terapia anticomplemento. Y ahora la parte que también es inflamatoria y es novedosa, es la terapia celular, ¿ya? Esto fue portada en Science en 2013, ya hace 12 años, ¿ya? Porque es una terapia que es muy poderosa, es potente, ataca el cáncer, específica, tú entrenas el sistema inmune contra un antígeno puntual, genera memoria, por lo tanto los pacientes pueden curarse si, si la respuesta es permanente. Y universal porque uno podría plantearlo a casi todos los cánceres, pero hay varios bemoles, porque no todos los antígenos son exclusivos del cáncer. Primero estudios en sarcoma, CAR-T, terapia celular, mataron el sarcoma de la pierna, pero se dieron cuenta que la proteína al cual se dirigía, que no estaba en ninguna otra parte, la expresaba el miocardio en condiciones de estrés y las células fueron a atacar el corazón y el paciente falleció. Entonces, buscar antígenos que sean, podamos eliminar o condiciones donde las células se activen o se inactiven. Entonces, eso ha sido más difícil, como dijo Mauricio, en cáncer sólido hay otras limitantes, el estroma, este microambiente inmunosupresor tumoral, y FDA solo tiene aprobado para linfomas B, LLA B y mieloma múltiple, ¿ya? Pero hay algunos trabajos en glioblastoma, por ejemplo, donde pueden quintuplicar la sobrevida, enfermedades autoinmunes, en lupus, si al final matamos linfocitos, la enfermedad no puede existir si matamos linfocitos, entonces el lupus y enfermedades autoinmunes probablemente también está agarrando harta fuerza.
Entonces, como dijo Mauricio, sacamos linfocitos T del paciente enfermo y a través de un virus o un tramposón le metemos un gen a este linfocito y va a expresar una proteína, que esta es la proteína CAR, es una proteína quimérica y viene parte del linfocito B y parte del linfocito T. Entonces, tenemos la unión antígeno del anticuerpo del linfocito B y la señal intracelular del linfocito T, o sea, nos saltamos todo este tema de presentación de antígenos, reconozco y mato, y estas células después se devuelven al paciente y se van a expandir y van a matar el cáncer. Entonces, hacemos la féresis, la manufactura, hay una quimioterapia de linfodepresión antes porque tenemos que matar la competencia y estos T reguladores que van a tirar esto hacia abajo, y después infundimos las células y obviamente controlar a los pacientes por lo que vamos a ver después. Generalmente los pacientes se van a hospitalizar y se le va a dar esta terapia de linfodepleción, que son 5 días con quimioterapias muy parecidas a las que usamos en los trasplantes, fludarabina, ciclofosfamida, terapias que matan linfocitos. Ponemos las células y la infusión es muy tranquila, es muy raro que haya una reacción adversa a la infusión. Y la hospitalización es variable, 7 10 días, porque usualmente la primera semana, cuando ocurre la tormenta, es ahí. Y los pacientes deben estar cerca del centro asistencial 1 o 2 meses porque hay algunas complicaciones tardías, principalmente neurológicas, convulsiones y cosas extrañas que pueden ocurrir después, ¿ya? Hay algunas condiciones del periodo de tratamiento, tratamos de evitar al principio los corticoides que pueden hacer que no se expandan las células, como hay quimioterapia, profilaxis infecciosa, antiviral, antifúngica, quinolonas, etcétera, anticonvulsiva, depende de las células que estemos usando, no son de regla, a veces se usan, pero si parte de la neurotoxicidad, usualmente usamos y ahí preferimos levetiracetam porque tiene menos interacciones con todo. Entonces, ¿cómo actúa esto? Hay un linfocito T acá y una célula tumoral acá a la derecha que tiene el antígeno, que es la proteína que va a reconocer. A través de un virus le ponemos material genético a este linfocito y si está en el genoma, la RNA mensajero, ribosomas, vamos a transcribir y vamos a hacer la proteína que es este receptor, la expresión del CAR. Y esta terapia de este receptor va a reconocer el antígeno en la célula tumoral, entonces lo va a ser reconocido y va a empezar a tirar citoquinas y activar una respuesta inmune completa, no solo los mismos células modificadas, sino todo el sistema inmune va a ser reclutado y se libera citoquina y esta célula se va a amplificar y ataque el linfocito T, defensina, perforina y matamos la célula tumoral, la apoptosis de la célula tumoral, ¿ya? Hay más cambios que solo, no es tan simple el modelo. Vemos que va a haber lisis de las células tumorales que tengan el antígeno, pero también se va a modular el microambiente y se va a sensibilizar el sistema tumoral a matar las células que no presenten el antígeno y podemos hacer lisis de células alrededor. Y es importante eso porque si nosotros quitamos la cadena de suministro, dañamos el estroma, dañamos los vasos sanguíneos del tumor, dañamos también el tumor. Por lo tanto, esta respuesta es un poco más compleja que solo matar el cáncer al cual hay unión, ¿ya? Y va a haber expresión obviamente de interferón gamma, las mismas moléculas de estructuras del linfocito van a generar daño y va a haber un proceso inflamatorio y va a depender de cuánta enfermedad haya y hay enfermedades que generan más inflamación que otras. Entonces, cuando hacemos la preparación del CAR-T y fundimos, aquí tenemos como proteína C reactiva interleuquina 15, vemos que va a subir en la fase inicial, ya, y se elevan estas citoquinas proinflamatorias que hacen como esta homeostasis de citoquina, y después ya cuando se expanden estas células in vivo, va a haber ya mucha liberación de citoquinas más inflamatorias, interleuquina 6, interferón gamma, etcétera, ya, interleuquina 10 más desinflamatoria. Y después va a haber una fase más tardía donde se modula esto, pero básicamente vemos que hay una fase que es precoz en la primera semana donde va a haber un pic de citoquina en relación a la terapia CAR-T, ¿ya? Eh, y esta inflamación va a ser, puede ser daño a nivel endotelial. Aquí vemos los macrófagos, le voy a dar el GM-CSF, este factor de estimulación granulocito macrófago, probablemente más relacionado en alterar la barrera hematoencefálica, que haya permeabilidad vascular aumentada y vamos a ver síntomas neurológicos, delirio, afasia, convulsiones, hasta edema cerebral, hipertensión intracraniana, inestabilidad hemodinámica, difusión de órganos, que esto puede ocurrir y no es tan infrecuente, y cuando partamos las terapias celulares, que ojalá podamos partir el otro año si Dios quiere, estemos preparados para manejar estas complicaciones, ¿ya? Dentro de las complicaciones vamos a tener toxicidades agudas y tardías. En agudas, liberación de citoquinas, que vamos a explicar después, síndrome de neurotoxicidad asociada a las células inmunes, citopenias, y un cuadro que nos asusta bastante, que es el síndrome hemofagocítico o síndrome de activación macrofágica, ¿ya?
Más tardío, aplasia de células B, hipocamaglobulinemia, porque vamos a matar los linfocitos B para siempre, citopenias prolongadas que pueden ocurrir, infecciones tardías, eventos neurológicos a largo plazo, alteraciones en movimiento o neurocognitivos, toxicidades cardíacas transitorias y probablemente no olvidar que puede haber riesgo de algunas neoplasias secundarias, pero estamos cambiando una neoplasia real por una potencial. El espectro de toxicidad es bastante amplio, desde fiebre, que es lo más común, como la de citoquina, calofrío, rigidez, mialgia, artralgia, náusea, vómito, fatiga, cefalea. La verdad, cambios neurológicos es bien, bien amplio. Y lo más importante van a ser el síndrome de liberación de citoquina, que es causado por esta activación de las células CAR-T con interleuquina 6, principalmente interleuquina 1, interferón gamma, GM-CSF, y otros monocitos y macrófagos que van liberando estas cuestiones, ¿ya? Los precoz, 1 a 3 días que ponen las células ocurre y dura 3 a 5 días. Y la neurotoxicidad, el mecanismo no es tan claro, tiene que ver con este GM-CSF que aumenta permeabilidad, pasa en la citoquina, daño en injuria endotelial cerebral, que la mayoría de las veces es reversible, salvo que haya un edema cerebral letal, y es un poquito más tardío, ¿ya? Y el factor de riesgo más importante para la neurotoxicidad es la liberación de citoquina. No, controlamos y abortamos una liberación de citoquina, vamos a tener menos probabilidad que ocurra la neurotoxicidad, que en verdad cuando ocurre es terrorífica. Entonces vamos a fundir las células, el CRS o liberación de citoquinas, cytokine release syndrome, ocurre más anterior, y los eventos neurológicos un poquito más tardío, y esto ocurre con la expansión de estas células. Y en relación al síndrome de liberación de citoquina, ya que este estímulo, el tumor reconocido, destrucción masiva y el sistema inmune orquestado, destruyendo, 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 esta respuesta inflamatoria sistémica, ya en relación a la activación inmune, ya alta concentración de interleuquina 6, síntomas de toxicidades orgánicas y va a requerir cierto grado de soporte y hay varias formas de clasificarla. Y lo más utilizado acá, que es el CARTOX, vemos que lo grado 1, si hay fiebre o síntomas constitucionales, que hay un poquito más sintomático, que se me un poco la garganta, un estado general. Grado 2, que ya hay hipotensión que responda a fluido o vasopresor en dosis bajitas, y un leve daño de otros órganos. Grado 3, ya tenemos un shock, que requerimos altas dosis de vasopresores o múltiples vasopresores, una hipoxia que requiere FIO2 más del 40% o soporte mayor y toxicidades importantes hepática o en órgano, y grado 4 ya toxicidades graves con ventilación mecánica, ¿ya? Entonces vamos, y el tratamiento va a depender del grado, ¿ya? Perdón. Vemos que si vemos cómo se comporta en inflamación, proteína C reactiva y interleuquina 6, porque nosotros medimos interleuquina 6, vemos que la interleuquina 6 usualmente hace un pico un poquito antes de la proteína C reactiva, y estos pacientes hay que estarles haciendo niveles de PCR, ferritina diario, porque a veces antes que parta, vemos que empieza a elevarse y si hay fiebre y hay mucho parámetro inflamatorio, tenemos que estar más atentos, ¿ya? Y si baja la proteína C reactiva interleuquina 6, nos dice que el proceso ha concluido o se está en fase de resolución, ¿ya? Y vamos a ver cómo vamos a llevar a eso. Mientras más elevada la interleuquina, y aquí tenemos interleuquina 6 o interleuquina 2, el receptor soluble interleuquina 2 o el CD25 soluble, el mismo que usamos para síndrome hemofagocítico. Vemos que más a mayor nivel de interleuquina, más probabilidad de tener un síndrome o más severo el síndrome de liberación de citoquina. Entonces, el nivel de la citoquina en sangre se correlaciona a la severidad al grado de la patología inflamatoria, ¿ya? Y aquí vemos que, mientras, insisto, lo mismo, aquí un gráfico de interferón gamma versus interleuquina 6, y mientras más alta ambas, más probabilidad de caer en UCI. Y lo mismo pasa también con ferritina y PCR, mientras más alta ferritina y PCR en paralelo juntas, más probabilidad que caigamos en UCI por una reacción inflamatoria grave, ¿ya? La cantidad de enfermedad influye directamente en la probabilidad de hacer este cuadro. Y aquí en modelos de leucemia linfoblástica B, el LAB, los pacientes que tengan mayor cantidad de blastos, más probabilidad de tener una liberación de citoquinas mayor. Y aquí tenemos las liberaciones de citoquinas severas en verde, que también van a elevar un PCR también más alto. Entonces, a mayor cantidad tumoral al momento del tratamiento, más probabilidad de hacer liberación de citoquinas, ¿ya? Ahora, no todas las citoquinas son malas, hay ciertas citoquinas que su elevación nos predice mejor respuesta, pero sí tener claridad que la liberación, la intensidad de las citoquinas, hay algunas que se asocian a mejor respuesta clínica de la cura, pero asociado más inflamación, y esa inflamación puede ser muy grave. Entonces, no quiero decir que todo paciente que se inflame tiene una opción de cura, sencillamente que hay citoquinas específicas
que se asocian más a, por ejemplo, interleuquina 10, realmente la que más se asocia si sube mucho interleuquina 10, más probable de lograr la cura. A diferencia de interleuquina 15, que si sube mucho, que es más inflamatoria, más probable que no nos curemos, ¿ya? Ahora, en un paciente hipotético que tiene un grado 3 de liberación de citoquina, vemos acá paciente que eleva aquí interleuquina 6, interferón gamma, proteína C reactiva, eh, parte con la fiebre, que es lo primero, la fiebre, después algunos síntomas neurológicos, hay que empezar a usar vasopresores, y se usa un tratamiento que es tocilizumab, que vamos a hablar unas palabras, y tienden a quebrar los parámetros inflamatorios y la citoquina, ¿ya? Que baje la PCR indica que vamos, indicación de que estamos en mejoría, pero hay que tener mucho ojo, ¿ya? La PCR se eleva principalmente por interleuquina 6, y el tocilizumab bloquea el receptor de interleuquina 6. Por lo tanto, cuando tú das tocilizumab, vais varios, ya los primeros, yo diría, 3, 5 días, puedes quedar ciego a la PCR. La PCR va a caer, pero puede seguir subiendo la ferritina, puede seguir subiendo los otros parámetros. Entonces, hay que tener mucho ojo que confiar solo en PCR, especialmente si es tocilizumab, ¿ya? Tocilizumab inhibe el receptor de interleuquina 6, es un anticuerpo monoclonal, una vida media como bien larga, y se inició para el tratamiento de enfermedades reumatológicas, ¿ya? Se probó que en estos casos servía, ¿ya? Y la dosificación depende de los protocolos institucionales, de 4 miligramos a 8 miligramos por kilo con dosis máxima de 800 miligramos. Va a alterar un poquito las pruebas hepáticas, pueden haber citopenias transitorias. Hubo mucho susto de perforación de colon, que es lo que se veía en enfermedades reumatológicas, pero la verdad es que en estos cuadros no se han visto tanto. Y si damos una segunda dosis, depende de las guías, protocolos locales, entre 2 a 12 horas, a veces uno da una segunda dosis si es que esto no se está frenando, ¿ya? Vemos aquí diversión de citoquina, que la primera fase inflamatoria responde bastante al tocilizumab, pero los síntomas neurológicos a veces quedan un poco cortos, y es por eso que el tocilizumab no cruza la barrera hematoencefálica. Entonces, si ya hay una cascada inflamatoria neurológica, el tocilizumab no va a ser suficiente. Si frenamos esto antes, genial, pero si no, hay que hacer otras medidas. Y en relación a la temperatura, que un paciente que parte con 37, como grado 1, liberación de citoquina, inflamación, vemos que damos tocilizumab aquí el día a día y vemos cómo quebramos la temperatura. Es un antipirético bastante caro, pero bien efectivo en estos casos, ¿ya? Y vemos que también aquí la frecuencia respiratoria también baja cuando usamos tocilizumab, frecuencia cardíaca baja, porque la verdad, y la proteína C sí va a caer importantemente cuando usamos tocilizumab. Por un lado, bloqueamos la comunicación entre leuquina 6 y el hígado para hacer la síntesis de proteína C reactiva, pero por otro lado también frenamos la inflamación a nivel global. Y la ferritina también va a bajar cuando hagamos esto. Entonces, ¿cómo vamos a graduarlo? Grado 1, solo fiebre. Grado 2, fiebre con hipotensión que no requiere vasopresores y o oxígeno, pero no alto soporte ventilatorio. Grado 3 ya con vasopresores y con más soporte ventilatorio. Y grado 4 con ya tubación mecánica y múltiples vasopresores, ¿ya? Manejo va a depender en todo del grado. Al principio vamos a ver corticoides y muchas veces uno tiende a dar igual si estos días fiebres empieza a parecer extraño, como que uno se asusta y uno en datos y le suma. Uno al principio trata de no dar corticoides para no comprometer la función de las células, pero si vemos que esto ya avanza y hay hipotensión, ahí lo siento, la vía del paciente va primero. Y curiosamente no se ha visto que los corticoides dañen tanto a la célula como se pensaba, y ahí damos tocilizumab y más o menos dexametasona, ¿ya? Si esto aumenta, más dosis de dexametasona, más dosis de tocilizumab, obviamente manejo antipirético, reanimación de fluidos, etcétera. ¿Ya? Y en grado 4 probablemente lo mismo, y ahí vamos a ver después algunas otras drogas como anakinra u otros anticuerpos que tal vez pueden ayudar si esta inflamación en verdad no la podemos controlar, pero ya después de la XAS pasamos a un pulso de metilprednisolona porque ya tenemos que frenar esta inflamación como sea, ¿ya? Ojo, el tema cardíaco, a veces esta inflamación en pacientes que son más mayores pueden asociar a eventos cardíacos, ya sabemos la falla cardíaca por sepsis, pero aquí es una hiperinflamación, entonces hay isquemia miocárdica, hay que estar atento, monitorizar electro, estar midiendo enzimas cardíacas de vez en cuando. Y la citopenia, si bien pueden ocurrir en esto, calmarse un poquito, tratemos de no usar filgrastim ni nada que perpetúe inflamación porque aquí ya hay mucha inflamación. Toxicidad neurológica, ¿ya? Esto es algo que estamos muy poco habituados. Nosotros estamos usando la terapia, estamos usando terapia anticuerpos que se llaman biespecíficos. Hemos usado nosotros moxonumab, glofitamab, blinatumomab acá en nuestro centro. Y son anticuerpos que se unen al cáncer y unen al linfocito T y también pueden dar estos cuadros de toxicidad que gracias a Dios no hemos visto, pero
se pueden dar incluso con terapias que ya tenemos en Chile, no solo con la terapia celular, ¿ya? Y vemos que, perdón, vemos acá que de la neurotoxicidad las manifestaciones son bastante variables y fluctuantes, ¿ya? Pueden aparecer, desaparecer, hay síntomas leves a moderados como dolor de cabeza, temblor, en un caso aquí una paciente hizo temblores asociados a anticuerpos monoclonales, afasia leve, trastornos leves de movimiento, encefalopatía tóxica, pero paciente que está alerta, atención disminuida, desorientación, confusión, alteración del lenguaje y casos graves como déficits focales, convulsiones, amaurosis, tónico-clónica generalizada, hemorragia intracraneal, edema cerebral, etcétera. Hay como tres fases, una fase aguda que usualmente ocurre con liberación de citoquina y fiebre alta, ¿ya? Y es por aumento de citoquina, ¿ya? Entonces, hay que estar con paciente que está con fiebre, va a estar más lento y a cierto grado, entonces disminución de tensión, confusión, desorientación, ataxia, y usualmente se resuelve bien con tocilizumab. Retardada, un poco más tardía, y generalmente es cuando son estas que no se mejoran bien de la parte neurológica de la inflamación general, tiende a mejorarse, aparece después de que se mejore la inflamación sistémica y ahí puede ser más complejo, confusión, alteración del estado mental, encefalopatía, etcétera. Tiende a durar más o menos como 3 días y ya lo más raro y grave es el edema cerebral que puede ser fatal. Ya, y aquí muchas veces hay que dar mannitol y más o menos terapias anticonvulsivantes. Hay un score que nosotros lo hacemos cuando tenemos pacientes con terapia de anticuerpos específicos, que es el ICE score, donde se le pide orientación, se le da un punto por año, mes, ciudad, hospital, se le hace nombrar 3 objetos, aquí reloj, lápiz y botón, un punto cada uno, que haga una instrucción simple, de 2 pasos, muéstrame 2 dedos, cierra los ojos, saque la lengua. Se le hace escribir una frase, de hecho, ahí en Estados Unidos, cuando los pacientes iban a CAR-T, en un cuadernito escribían una oración y ahí les voy a mostrar un ejemplo de cómo se altera la disgrafia, que es la escritura es una vía que mide muchas cosas, mide lenguaje, motor grueso, motor fino, atención, concentración, entonces lenguaje, o sea, un punto por escritura, y se le hace restar de 100 menos 10 menos 10 menos 10, entonces si hay todos los puntos 10 puntos y se le va quitando puntos si no cumple una de las cosas, entonces es el ICE score, ¿ya? Y esto lo vamos a graduar como paciente leve que despierta espontáneo, usualmente con el I-score que no está en 10, que es perfecto, sino que ha perdido puntos, después despierta con voz, despierta al tacto, entonces como la depresión del grado de conciencia, o al final queda corre que ya no está tan coma, eso es muy grave. Si hay aumento de edema cerebral, si hay edema focal o local en neuroimágenes, o ya edema cerebral difuso, si hay convulsiones que se van rápido o convulsiones prolongadas, casos epilépticos, etcétera. Y la alteración motora también se considera que es algo grave si hay un cuadro focal, ¿ya? Monitorización, todos los pacientes hay que monitorizarlos, tenemos que tener un neurólogo 24/7 para esto, y examen neurológico cada 4 horas, y si el paciente está dormido se despierta y se examina, ¿ya? Resonancia magnética, el encefalograma, el SR, hay que hacer el estudio completo. El tratamiento de la oxidación neurológica grave se trata con corticoides, aquí si las células se expanden bien, si no, lo siento, si no se va a morir el paciente, y dexametasona es lo que más usamos por buena penetración a sistema nervioso central. Si hay convulsiones, terapia anticonvulsivante estándar. Hay algunas veces que se puede usar profiláctico, terapia anticonvulsivante, y depende de las células que estemos usando y algunas que lo requieren. Y la respuesta del tocilizumab no es tan clara, frena la inflamación sistémica, pero recuerden que no cruza barrera hematoencefálica, ¿ya? Entonces, manejo médico, si esto es leve, un poco fiebre, inatento, pero si ya es mayor, estudio completo, indicación electroencefalograma, resonancia, punción lumbar, DEXA, más o menos metil. Si esto ya es mayor, obviamente anticonvulsivante, más dosis de mexametasona, y si esto ya es grave, aquí viene otro medicamento que se llama anakinra. El tuximab no hay en Chile, el otro es interleuquina 6, pero anakinra es inhibidor de interleuquina 1, y sí cruza barrera hematoencefálica. Entonces, yo creo que en un hospital que quiera hacer terapias celulares tenemos que tener un arsenal tocilizumab y anakinra, ¿ya? Y lo último que nos asusta harto, que es el síndrome de activación macrofágica, que es cuando ya esta inflamación sistémica se descontrola, se manda sola y se perpetúa. Y aquí tenemos un paciente que tiene un linfocito TS8, paciente de control, hay una reacción CAR-T, se van a expandir las células y después viene una fase de contracción antiinflamatoria, una desinflamación normal, así es lo que debería ocurrir. Pero ¿qué pasa aquí? Se expanden los linfocitos TCD8 y aumenta la producción de interferón gamma, y esto se descontrola, se activan los macrófagos, y los macrófagos empiezan a secretar interleuquina 1, interleuquina 6, TNF-alfa, y además empiezan a comerse el retículo endotelial en el vaso, las células, va pasando un rojo, ¡pum!, se lo comen de una. Y esta inflamación llega a los macrófagos a los tejidos y empieza a hacer destrucción del tejido, falla orgánica,
y muerte. Entonces, es una inflamación que ya se descontrola, ¿ya? Hay alteraciones de laboratorio, la ferritina va a estar alta probablemente porque es secretado por los macrófagos activos, ¿ya? Los triglicéridos tienden a estar altos porque el TNF-alfa suprime la lipoproteína lipasa, entonces es natural que pedimos perfil lipídico y aumento de los triglicéridos, LDH elevada por restricción celular, fibrinógeno disminuido por que los macrófagos van a secretar activador de plasminógeno y CID y consumo. Difícil de medir en laboratorio, pero los NK tienen actividad disminuida y aumenta el receptor soluble, CD25 soluble elevado y se alteran las pruebas hepáticas hasta transaminina, ¿ya? Estos son los criterios de la sociedad histiocytaria, de Histiocyte Society, y tenemos que tener fiebre más de 38,5, splenomegalia, citopenia, hipertrigliceridemia o hipofiliogenemia, hemofagocitosis, que es ver que las células se están comiendo ya sea en médula ósea, vaso o ganglio a través de biopsia o milograma, que no funcionen las células NK, que no funcionen bien, ferritina elevada, ojo, corte sobre 500, y aquí casi todos los pacientes hacen sobre 500, y receptor C25 soluble. Ojo que muchos de estos criterios de hemofagocítico no son tan específicos. Muchas veces están en el paciente, incluso solo con linfoma. Muchos linfomas debutan así inflamados con esto. Y un paciente con liberación de citoquinas también puede hacer esto. Entonces, ¿cómo saber si esto se está yendo hacia el otro extremo? Entonces, si el paciente tiene por delante ferritinas muy altas, más de 10.000 durante la liberación de citoquina, y que vemos que ya hay baño de órganos ya persistente, aumento de bilirrubina, de pruebas hepáticas, oliguria con falla renal o edema pulmonar, y si vemos la hemofagocitosis o el C68 es una histoquímica para macrófagos, ya sea en médula ósea o en órganos, ahí decimos que hay un síndrome enfagocítico, ¿ya? Entonces, si sospechamos el síndrome enfagocítico, que hay más de 3 años de órganos, más grado 3 en órganos a pesar de que usamos tocilizumab, porque asumimos que estos pacientes ya vienen de una elección de citoquina, dimos tocilizumab, dimos corticoides y persiste esta cuestión, vamos a monitorear ferritina, LDH, fibrinógeno, prueba hepática, etcétera. Si mejora en 48 horas, bien, perfecto, es en verdad era un CRS muy inflamatorio, y si no, vamos a considerar otras cosas, como agregar quimioterapia como el toposio, y si hay síntomas neurológicos, incluso a veces dar quimioterapia intratecal. En estos casos es bien complejo, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer, si aquí ya nos partamos de ya, asumimos que ya usamos tocilizumab, vamos a tirar anakinra, hay que usarlo, dexametasona, metilprednisolona y muchas veces incluso etoposio si es que las otras terapias están fallando. Entonces, para tener una visión general, los síntomas de la elevación de citoquina, fiebre, hipotensión, taquicardia, hipoxia, calofrío, puede ser grave, eso es lo más común. Grave puede ser alteraciones cardíacas, arritmias, fallas cardíacas, síndromes capilares, falla renal, etcétera, y hemofagocítico. De la parte neurológica, lo más común es encefalopatía, temblores, mareos, delirios, confusión, agitación. De lo más grave, convulsiones, leucoencefalopatía, edema cerebral, afasia o una obligación. Y aquí vemos cómo ponemos el CAR-T el día cero, el CRS va a ser al principio, la liberación de citoquinas la primera semana, la medida al día 8 ya están casi todos resueltos. Los temas neurológicos van a partir más tarde, pero las 2 semanas ya se tienden a resolver, ¿ya? Y grado 1 de liberación de citoquina, manejo de soporte, más o menos tocilizumab, de 2 en adelante, tocilizumab, más o menos corticoide, neurotoxicidad, soporte, generalmente vamos a estar dando corticoides, y si es muy severo daremos anakinra y otras cosas. Si ocurren ambas, bueno, tocilizumab más corticoides. Ya, si no funciona tocilizumab, demos corticoides y tener otras monoclonales como anakinra en caso que sea necesario. Ya, los pacientes que hagan neurotoxicidad tienen que usar terapias antiepilépticas y hacer estudios de imagen, electroencefalogramas, etcétera. ¿Ya? Ahora, ¿cómo predecir esta cuestión? Bueno, conozcamos al paciente. ¿Qué enfermedad tiene? Hay enfermedades que hacen más liberación de citoquinas que otras. ¿Cuánta enfermedad hay al momento del tratamiento? Comorbilidad, performance status, etcétera. Y tener exámenes basales buenos para poder hacer este seguimiento. Si hay lesión tumoral espontánea o no, exámenes generales, parámetro inflamatorio, PCR, ferritina, ¿ya? Y lo otro es conocer las células. Ya aquí Mauricio presentó algunas, Axicell, Tisacell, Lysocell. Vemos que en las series grandes, por ejemplo, en Axicell, que es el Kymriah de Novartis, el 43% usó tocilizumab, o sea, esto no es extraño, es habitual, ¿ya? Tisacel es Bristol, 14%, Lysocell, perdón, Tisacel es de Kite y Lysocell es de Bristol, puede dar mismo, pero hay productos más nuevos que han bajado la incidencia de eso. Eh, y probablemente Perontiza, que es de el BMS, corticoides, 10% requiere corticoides. Entonces, eso no son cosas tan infrecuentes. Aquí vemos que liberación de citoquina, el 92 con un producto lo va a hacer, versus el 50 o 42 con otro. Neurotoxicidad, el 67 versus 21-30. Y obviamente, el saber lo que vamos a usar también se asocia a anticiparnos a si esto viene en paciente fácil o no. ¿Ya?
Y los requisitos para manejar toxicidades agudas, bueno, la versión se hay que dominarla bien, hay que tener, ojalá, centros que tengan experiencia con anticuerpos específicos, blinatumomab, glofitamab, etcétera. Un laboratorio que tenga capacidad de tomar ferritina diaria, interleuquina 6, parámetros inflamatorios constantes, obviamente lisicoagulación y el cerebro hospitalario con tocilizumab y anakinra, ¿ya? Y disponibilidad inmediata en farmacia. Y la parte neurológica, bueno, tenemos que hacer este score hay periódico, ya tiene que haber un neurólogo de turno. Si no hay neurólogo de turno, ese centro no puede dar terapias celulares, neuroimágenes, encefalograma portátil, etcétera, ¿ya? Y quiero terminar con un caso real, esto lo publicaron los franceses hace poco, y es como mostrarle que el paciente se le hace escribir una frase, una oración, está escribiendo y tiene un score ICE 10 puntos, perfecto, y se funde el CAR-T el día cero, ¿ya? Y el paciente más o menos el tercer día parte con fiebre, calofrío, se siente mal, se le da tocilizumab y vemos que la escritura sigue bien. El ICE tiene 10 puntos, estamos bien. Y ya después, al día 6 ya parte con alteración neurológica y vemos cómo la escritura empieza a cambiarse, ya no se entiende bien, las tetas se empiezan a pegar, entonces parte la disgrafia. Parte de confusión, el paciente pone afasia y hace una hiperreflexia difusa, ¿ya? Se hace el electroencefalograma, que habría encefalopatía, resonancia porque hay que descartar que no haya encefalitis infecciosa, que no haya edema cerebral, que no haya sangrado, que si el linfoma no hizo progresión o leucemia intrasistema nervioso central. Se le hace además una PL donde hay un poquito de proteinorraquia y un poquito más de leucocito. Y al paciente ya se le da dexametasona y la verdad es que esto no funciona. La ICE estaba en 3 puntos, pasa a 0, ¿ya? Y ahí, y el score de ICANS que estaba en 0 pasa a 3, y ahí ya como que Anakinra. Y con el Anakinra vemos que la letra que está horrible empieza lentamente a mejorar y llegamos al final donde escribimos casi tan bien como al principio. ¿Ya? Entonces, súper importante, y nosotros cuando damos estos anticuerpos específicos, las enfermeras les hacen escribir a los pacientes eh, eh, porque, le insisto, la disgrafia es una medida que resume motor fino, motor grueso, lenguaje, atención, y nos permite evaluar bastante bien esto. ¿Ya? Y además es bastante explícito el ejemplo. Eso, insisto que es harta inflamación, harta información y, y la verdad es que hay que estar atento que a veces cuando estas terapias lleguen y en el futuro van a ser más habituales, cómo manejarla. Ahora, hemofagocítico lo vemos también en linfomas T, diversión de citoquina lo vemos con anticuerpos monoclonales, no son cosas totalmente anecdóticas y en verdad los casos simples los vamos a manejar los hematólogos, oncólogos, pero los casos graves van a caer en intensivo y tenemos que estar ahí todos bien unidos para el manejo global. Gracias. Muchas gracias, Patricio. Ya, dejar de compartir. Excelente. Si puedes dejar de Sí, compartir. quiero hacerlo, pero no. Ahí parece. Ahí sí, Eso. eso. Perfecto. Si tienen alguna pregunta de la clase que hizo Mauricio Sarmiento o Patricio, por favor, aprovechemos ahora que están acá. Las pueden hacer por su micrófono o escribiendo directamente en el chat. Muy calladitos. Sí, están un poco callados. Es que intimida tanta inflamación. Claro, mucha inflamación, mucha intimidación. Oigan, yo les puedo hacer una pregunta. ¿Ustedes tienen, no sé, aproximadamente algún tiempo cuando se puedan comenzar a utilizar esta terapia CAR-T en Chile, Patricio? Mira, estamos viendo la opción de estudios clínicos y creemos que probablemente el otro año ya vamos a estar comenzando. ¿Ya? Son estudios de investigación, especialmente. Eh, Así que sí, yo creo que el otro año vamos a estar partiendo y ahí probablemente vamos a hacer una capacitación formal a equipo de neurología, equipo intensivo, porque yo hablaba con uno de mis profes en Cleveland Clinic y me decía que la UCI dice, por favor, no nos manden estos pacientes porque son pacientes difíciles, hacen cuestiones raras, se infectan, convulsionan, pero sí, yo creo que probablemente el otro año ya vamos a estar comenzando con terapias celulares. ¿Ya? Oye, Ojalá Marcelo, sea posible porque los pacientes requieren esto. complementando a Pato, tenemos ahora un segundo staff entrenándose en esto, que es el Max Maximiliano Vergara, Vergara. Sí. de Mm. España, y está haciendo entrenamiento de CAR-T purito. Y cuenta que la entrega de turno de los pacientes con CAR-T comerciales la hacen en conjunto el intensivista con el hematólogo. Perfecto. Ahí hay que formar un grupo bien cohesionado, incluso con neurología, para estar recibiendo, porque
Se requiere manejo multidisciplinario para este modo. Pato mencionó, sí, son muchas cosas intensivas que uno puede sugerir manejo, pero la parte chica la manejan ustedes y hay que estar atento. Cuando parte esto hay que estar bien agarraditos de la mano para no salir corriendo, porque puede ser cosa. Ahora, estamos mostrando la parte fea, pero yo vi pacientes que no eran candidatos a un trasplante autólogo y sí para CAR-T. O sea, hay varios predictores que dicen, este paciente, según el informe de manto, masa chiquitita, va a andar bien. Un paciente que llega casi a una respuesta completa, lo más probable que ande bien. Pero hay pacientes con LLA refractario, por ejemplo, o de los mismos pediatras. Ellos son los que más, la mayoría de los productos están aprobados en LLA en niños, que ahí sí pueden ocurrir estas cuestiones bastante destructivas y si hay una mala preparación y probablemente tenemos que tener protocolos bien estandarizados de qué hacer en caso de liberación de citoquina puntual. En principio, que si esto pasa a las 5 de la mañana, haga un programa, se nos avise todo y todos sepamos, pero ya se empiezan a actuar de forma como autónoma. Pero sí, esto se viene. Sí, oiga, esto es muy interesante porque, bueno, uno de los objetivos fundamentales de hacer este diploma fue un poco acercar todo este conocimiento que tienen desde la hematología y la oncología hacia la gente que no es especialista y que de alguna u otra forma nos vemos enfrentados a estos pacientes. Eh, bueno, esto lo que hace es desnudar un poco más toda nuestra ignorancia en un mundo que es cada vez más complejo. Pero lo que decía Mauricio me parece que es fundamental. Esto, eh, por supuesto, es un desafío, pero lo que nos hace es también forzarnos a trabajar un poco más en conjunto. Ya lo hacemos, digamos, pero esto nos fuerza un poco más. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos, probablemente no los vamos a alcanzar a conocer en la profundidad que las conocen ustedes, pero esto nos ayuda a abrir la mente que hay otras terapias, hay otras complicaciones, por lo tanto hay un mundo extra de cosas que tenemos que aprender. eh, y eso es interesante para nosotros, para todos los que nos dedicamos al intensivo. Muchas gracias por las clases. Si no tienen preguntas, Mil gracias a todos. Que tengan buena noche. Gracias. Y estas gracias. instancias obviamente siempre son bienvenidas a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.